Hola marketeers, muy buenos días. Soy Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce. Estamos aquí reunidos un día más, digo un día más como si estuviéramos aquí de lunes a viernes haciendo webinars. En estas ocasiones especiales en las que tenemos webinars, nuestra idea con ellos es siempre atacar como un punto de aprendizaje, ¿no? Es decir, que yo como periodista tengo mucha curiosidad en cosas, pero no tengo todas las respuestas. Soy más bien de preguntar. Entonces siempre intentamos aliarnos con los que sepan más de cada tema para que nos formen, ¿no? Y que nos ayuden a mejorar. Había un pain point, ¿no? Que creo que es bastante compartido y que son cosas que noto mucho cuando vamos a eventos o cuando doy clases, que estamos como muy acostumbrados tanto a hablar, que haya case studies e incluso que es lo más visible y que puedes analizar de un competidor, de cómo trabaja la captación, ¿no? La parte más de generación de campañas a branding, a tráfico, hasta a leads. Pero hay un trabajo muchísimo más oculto que es el qué se hace con esos leads para asegurar de que sigan caminando en el funnel de ventas hasta convertirse en clientes. Y es un trabajo como mucho más poco conocido precisamente por eso, porque tú no puedes hacer benchmark, no puedes estar espiando las campañas de un tercero. Entonces, creo que es algo que en mi experiencia se hace mucho peor en general. Mucho peor me refiero que las campañas que son más fáciles de comparar con terceros, incluso a nivel de contenidos, ¿no? A nivel de la comparación de muy buenas marcas en redes sociales, pero que cuando se acercas a cómo hacen las newsletters, oye, pues está como más pillado, muy poco menos trabajado, ¿no? Entonces, para trabajar un poco cómo debería hacerse toda esta tarea, nos hemos acercado a los compañeros de la agencia Redegal para que nos cuenten cómo lo hacen ellos con sus clientes. Así que empezamos saludando a ver por partes Javier Irazusta, muy buenas. Hola, encantado, Rubén. Egunon. Empezamos con la broma de, ¿usted has apellido que eres vasco? No, de Coruña, pero es el último de una larga saga de Irazustas que tiene como misión que se mantenga el apellido. Y tenemos también a Belén Jimeno, muy buenas. Hola a todos, ¿qué tal? Hola Belén, ahora me pongo ya abajo, así os tengo a los dos uno al lado del otro. Bueno, los dos tenéis como perfil, déjame, Marketing and Sales Consultant en Redegal. Contadme así de primeras en qué consiste este cargo para que dimensionemos cuál es vuestro día. Empiezo por ti, Belén, vuestro día a día. Venga, pues mira, nuestro día a día en Redegal estamos en la parte más dura y de más de trabajo, creo yo, a la hora de conseguir ese cliente que entra a la agencia. O sea, al final nos caracterizamos por captar a clientes con un ticket medio bastante alto. Ya la gente echará un vistazo, pero bueno, en nuestras filas hay clientes que todo el mundo conoce y seguro que a todo el mundo le suenan. Entonces, realmente nosotros tenemos que trabajar en esa parte de prospección más en frío, ese conocimiento en eventos de esas grandes marcas y todo ese cierre y ese cuidado de lo que supone contactar con un posible lead, convertirlo en contacto y una vez entre como cliente, pues darle el máximo cariño. Claro. Y por si alguien no conoce a Redegal, porque claro, Redegal es una empresa de agencia de origen gallego, yo la tengo más controlada por origen. De hecho, originalmente la tenía más como ubicada en la parte más de desarrollo, pero es cierto que sí que después se ha ido ampliando mucha parte de marketing. Javier, véndenos qué es Redegal, cuéntanos. Pues Redegal es una empresa de origen ourensano. Nuestro CEO empezó allá por los años 2000. Sobre todo lo que tú comentas, Rubén. Al principio empezó como una empresa de aplicaciones web, aplicaciones para móviles. Pero luego con el paso del tiempo y aparte sobre todo con el boom, pues allá por 2010, 2014, más o menos sobre esa franja, que muchas empresas se sumaron a tema de marketing digital, pues entonces aumentó lo que viene siendo la vertical de negocio de la parte de marketing digital, siguiendo con lo que viene siendo la parte tanto de desarrollo de aplicaciones como la parte de desarrollo web. Claro. Y entonces Redegal consiste un poco en esas dos verticales y desde hace poco nos hemos sumado a otra vertical, que es tenemos dos productos propios dentro de la propia empresa desarrollados por nuestros desarrolladores. Boostic, ¿no? Boostic y Pinnacle. Sí, son dos herramientas SaaS que la verdad son un poco los niños mimados, un poco de Redegal, porque son dos herramientas más enfocadas hacia e-commerce que las estamos empezando a comercializar. Ya hay grandes empresas que han empezado a usarlas y sí, bueno, básicamente pues Redegal es una empresa que sigue en esa parte de desarrollo tanto de e-commerce como aplicaciones, como la parte de marketing digital, como también la parte de esos productos de esas que estamos ayudando a las empresas pues, a optimizar ese catálogo de productos que tienen.
Perfecto. Pues vamos al turrón, no nos paramos más. Ya tenemos a la gente activa en el webinar. Nos han ido saludando educadamente Jordi Martínez, Gloria Clavel. Muy buenos días. A ver si los demás presumen también de que están con nosotros y nos dan un saludito por lo menos. El orden de esto es, yo obviamente iré guiando la conversación, pero los del chat estamos en un webinar por algo, ¿vale? Es la oportunidad de ser interactivos, no solo conseguirlo como vídeo pasivo. Así que si tenéis dudas, en cualquier momento, no esperéis al final y las vais comentando por el chat y yo sea al final o sea por el camino, las iré teniendo en cuenta para comentarlas, ¿vale? Ahora sí va apareciendo una Lisette desde Madrid, Ángeles KPAs, muchas gracias. Vayan saludando todos, pero nosotros mientras vamos hablando, ¿vale? Empecemos por... Bueno, obviamente, aunque después vamos a hablar lógicamente desde que está captado, ¿no? Soy consciente de que un primer reto está en captar al lead adecuado, ¿no? En plan de... porque si captas el inadecuado, pues hagas lo que hagas, no, milagros a Lourdes. Entonces, empecemos por ahí. Belén, cuéntanos cómo se diferencia una estrategia de captación que está orientada como a clics a otra que la haga directamente a ventas. Vale, pues a ver, hay que saber o tenemos que tener en cuenta que muchas veces cometemos el error de hacer inversiones en inbound o hacer inversiones de cualquier tipo en marketing en la que solo nos centramos en que entre el volumen de leads y no nos fijamos en la calidad de ellos o cómo convertirlos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer o como recomendación o lo que hacemos Javi y yo día a día es que al final distingamos el tipo de cliente ideal o el tipo de lead que entra, darle ese máximo cariño al final, pues que comentaba al principio y al inicio de la conversación, y aportarle siempre valor. Entonces, no consiste en lanzarle ya ofertas comerciales o en base a los objetivos que te puedan lanzar en un determinado formulario o en un determinado email, lanzarle ya una propuesta económica, sino que al final aquí hay muchas variantes. O sea, tienes que ver un poco cuál es su estado de situación, cuáles son sus principales debilidades. Conviene muchas veces al final que entren solo por una cosa, aunque el ticket sea un poco más bajito, pero al final darles el máximo apoyo y confianza para que al final esa relación se mantenga en el tiempo y ese lead al final que hemos conseguido dentro del formulario o dentro de cualquier tipo de acción se convierta en venta. Entre los asistentes al webinar, me consta que me estuve revisando un poco los que estabais apuntados. Hay obviamente distintos tipos de proyectos, ¿no? Tanto B2C como B2B. Javier, ¿cambia mucho la forma de captar los leads entre unos y otros? Sí, básicamente porque sobre todo la mayor diferencia que yo considero tanto en B2C como en B2B es el tiempo y el proceso de compra. Básicamente en B2C el proceso es mucho más rápido. Al fin y al cabo cuando, sobre todo B2C, hablando un poco por lo que es nuestro negocio más enfocado hacia e-commerce, el proceso es mucho más rápido ya que tú eres el comprador individual. Sin embargo, a lo mejor en el B2B el proceso de decisión es de varias personas, entonces puede diluirse muchísimo en el tiempo. Claro. ¿Y qué indicadores deberían ser los que hay que vigilar para ya acercarnos a la parte de los leads, ¿no? Que ahora tiramos por ahí, pero Belén, para saber que estamos atrayendo a los usuarios o los leads correctos? A ver, realmente, o sea, lo que tienes que saber es el tipo de lead al que quieres impactar. Es decir, o sea, tú como empresa al final tienes que tener como un cliente ideal o tu prototipo a la hora de captarlo. Entonces, si queremos realmente afinar el tiro y que todo esto al final tenga un resultado positivo, tenemos que lanzar los mensajes adecuados para el tipo de público que estamos esperando captar para que al final eso se produzca. Vale. No me paro más. Sí que tengo alguna más así de la parte de captación, pero si nos queda tiempo ya la atacaremos a esa parte final. Pero pensemos en el tema de, ok, hemos hecho nuestros deberes, hacemos campañas de marketing, conseguimos el lead, ¿no? En plan, que se nos caiga dentro de nuestra base de datos. Es una fase menos visible, como decía muy al principio, pero es crítica. Entonces, ¿cómo? De aquí saldrá nuestra conversación. Javier, ¿qué tenemos que hacer para trabajar ese lead? Pues mira, aquí es el punto sobre todo más crítico que tienen esas empresas. Por eso nosotros siempre recomendamos, aún increíble que digamos esto en 2026, pero que la mayoría de las empresas tengan un CRM. Básicamente porque el proceso de cuando llega ese lead y a tu base de datos muchas veces se pierde o se diluye ya que tiene que pasar a la siguiente fase, que es al equipo comercial. Muchas veces este equipo comercial no lo contacta pues o por falta de comunicación con el equipo de marketing, porque no tiene toda la información necesaria de, oye, este lead
de dónde ha llegado, cuál es el histórico, por qué servicio, por qué producto nos han contratado. Y entonces esto se acaba diluyendo. Por eso hoy en día el CRM, bueno, la mayoría de los CRM, ya sea un ejemplo Salesforce, HubSpot o cualquier tipo de CRM, lo que nos permite es tener un histórico para que ese proceso al equipo de ventas le llegue mucho más detallado y así pueda cerrarlo. Vale, efectivamente me explota la cabeza que tengamos que estar diciendo lo de tengamos CRM, confiesen los del chat si alguno no tiene CRM y vamos un poco más aparte, ¿no? Pero, yo puedo entender que igual sí, si eres una empresa de una sola persona, solo B2B, pues que lo vayas manejando un poco por tu cuenta con el típico Excel de actividad comercial, ¿no? Pero claro, si ya es más de una persona, obviamente si es un B2C, es decir, ¿os encontráis aún, Belén, empresas que hay que explicarles esto, que hay que decirles lo de, uy, es que tendrías que empezar con el CRM? Sí, mogollón. O sea, realmente es que no entra en la cabeza porque al final un CRM no es como una palabra súper conocida para gente que no se dedica a esto. Entonces, claro, o sea, realmente cada vez más los negocios, cualquier negocio en sí, ya sea una gran corporación, una pyme o un autónomo, o sea, al final tienes que digitalizarte si quieres crecer y no te quieres morir, al ser un negocio local, tienes que tener una web, unas redes sociales, tienes que tener una estrategia de localización bien implementada. Entonces, claro, al final va a haber mucha gente, muchas personas que al final entren a través de estas vías. Y ese lead al final tendría que tener la capacidad o esa comunicación que tienes simplemente como el mero hecho de lanzar un email, que ya lo tengas registrado para no perder ningún tipo de información. Claro. Y realmente un CRM es como tener tu negocio en sí, dividido por carpetitas en un gestor de negocio. Nombre, sí, claro. Apellidos, facturación, hitos relevantes del cliente, qué ha pasado en un determinado momento, qué ha contratado, cuál es su ticket medio. Entonces, realmente, o sea, esto tenemos que explicarlo. Luego, dentro de los CRMs se pueden hacer y programar estrategias de marketing que son muy valiosas. Entonces, esto es un proceso educativo que tenemos que tener con muchos de los clientes que entran. Sí, pues obviamente alineémonos todos, es decir, que trabajar ahora mismo solo con Excel o sin CRM, ¿no? Es decir, estoy imaginándome casos súper sangrantes de que igual se esté captando campañas y que cada campaña esté cayendo solo en que te lleguen al email y que después los gestiones o no, pero no se vayan consolidando en ningún sitio, ¿no? Al final, a día de hoy, es que hasta propio los enviadores de email, ¿no? Si tienes MailChimp, claro. Oye, como si usas MailChimp como CRM, ¿no? En plan, que eso sea ese lugar donde empiezas a automatizar MailChimp o Connective, es decir, que herramientas que igual originalmente no están pensadas para ello, mucho mejor cualquiera de ellas que no tener nada, ¿no? Así que ahí sí. Entonces, vale, imaginémonos que partimos de la base de que por lo menos ya conseguimos que salten de Excel a algo parecido a un CRM. ¿Cuál sería el siguiente paso, ¿no? Entiendo que lo que queremos es comunicar con ellos, comunicamos a monte, a todos igual, hacemos segmentaciones. Javier, ¿qué nos dices? Pues, a ver, no vale solo porque, claro, también hay otra cosa. Mucha gente tiene su CRM, pero luego no sabe cómo trabajarlo, muchas veces. Entonces, nosotros siempre hablamos de no solo tengas un CRM como una base de datos, que la tengas ahí completa y sin segmentar y sin nada. Para eso nos quedaríamos en los Excels antiguamente, como tú comentabas antes, y lo tendríamos de esta manera, sino que mirar la segmentación exactamente, cómo designar esos leads, tanto ya sea por origen de ubicación, origen de por qué había venido, ya sea un redes sociales, ya sea un posicionamiento orgánico o por una campaña de captación de ads que hayas hecho pues para cierto servicio tuyo. Lo importante es la segmentación. Una vez tengas toda esa fase, pues entonces ya estaría el proceso de designar al equipo comercial, que esto ya pues se encargaría de la parte de contratar con ellos, ver exactamente qué producto o qué servicio han contratado y coger y nutrir con todo esto. También, si lo mítico, pues ya puede ser en B2C como en B2B. Pues oye, pues si ha entrado en la base de datos y ha entrado en un proceso de compra, pero no la ha terminado, pues entonces lo importante es impactarlo, que eso podemos hacerlo a través del CRM, como lo comentaba Belén, con las diferentes campañas, pues para saber, oye, ¿por qué no ha completado el proceso el embudo? Pues entonces, pues para hacer ese tipo de seguimiento. Vale, a mí me dices lo de que es pasarlo del CRM al equipo comercial y en mi mente automáticamente pienso en procesos más B2B, ¿no? Es decir, como podría ser el de Redegal o el de Marketing for E-Commerce, pero no
B2C, del que al final busca una conversión en la página web, ¿no? Igual ahora trataremos un poco cada uno por separado, pero centrándonos en el B2B. ¿Qué puede pasar cuando se hacen campañas de captación y automáticamente todo lo que se capta llega al equipo comercial? Que el equipo comercial se te queje de que el de marketing me está mandando una mierda de leads, es que al final son 45 cada 2 días y después los llamo, están muy fríos, no sé qué. Esto entiendo que nos lleva a algo que se suele hablar mucho, que es la parte del nurturing, ¿no? O el scoring, ¿no? Esta parte más de, oye, ¿cómo puedo hacer para que no solo se basa en mandarle mucho, sino mandarle los buenos? Belén, ¿cómo trabajamos esta parte? A ver, aquí hay muchas cosas. Esto podría ser una conversación muy larga porque, a ver, realmente era lo que comentábamos al principio con la primera pregunta que nos hacías, clics y cómo convertir esos clics en ventas. O sea, realmente creo que lo primero de todo y lo fundamental, si queremos ir a un B2B, es tener una estrategia de comunicación clara. O sea, realmente tenemos que saber a qué tipo de negocio queremos impactar y el tipo de mensajes y cómo lo vamos a comunicar. Por supuesto, el equipo de marketing tiene esta parte fundamental de lanzar todo este tipo de acciones, ya sea por los diferentes escaparates, sobre todo por LinkedIn en nuestro caso y otro tipo de acciones, pero realmente tenemos que saber comunicar a nivel empresa y a nivel tipo de empresa que queremos impactar, que queremos captar. Una vez entran, obviamente, siempre, y yo creo, se van a colar leads que no nos gusten y que no sean de la calidad adecuada. Sí que es cierto que dentro de nuestro cliente ideal y un poco con las líneas que siga cada compañía, o bien, uno, si al final no vamos a poder darle el valor que necesita, directamente lo descartamos, no desaparecemos, realmente tenemos una conversación con todo tipo de leads y al final presentamos un poco a la agencia cuáles son nuestros tickets que podemos ofrecer y el valor que le podemos aportar. Entonces, en lo que a nosotros nos incumbe, dentro de todo ese volumen de leads, o sea, nosotros tenemos que dar una tasa de respuesta rápida, porque si no, al final, como decías tú, ese lead se enfría y lo pierdes. Entonces, realmente, una vez cae a nosotros el lead, dentro de esas 24 primeras horas hay que darle una respuesta. Y antes, si puede ser antes, mejor. O sea, al final tenemos que segmentarlos. Dentro del lead scoring y de estas herramientas que decías tú de CRM, hay opciones que te permiten un poco darle un valor en base al objetivo, lo que esté buscando y el tipo de compañía que sea, como para hacer esta segmentación. Y dentro de esa segmentación ya trabajar como todo el nurturing o esa fidelización con el cliente. Entonces, de esa forma, con ese valor al final que le damos a cada uno de ellos y ese aterrizaje en el CRM dentro de las acciones que hace el departamento de marketing, podemos darle el valor, una tasa de respuesta más rápida para que la tasa de cierre sea positiva. Y entonces en eso consistiría un poco. Vale, es decir, me quedo sin duda con lo de que a un lead que te cae, sobre todo en los B2Bs, ¿no? Importantísimo lo de la rapidez de respuesta. Siempre. Me quedo con esa filosofía de, oye, deberíamos responderle a todos. Otra cosa que después priorices, si tenemos ese lead scoring, oye, igual a unos le mandas el típico plantillaco de email, enténdaseme, esa plantilla de respuesta que llega a todos, pero si hay uno en lead scoring, si lo segmentas por ABC, ¿no? Donde A es el más top de la vida, pues igual es el A ese sí que te lo estudias por LinkedIn, te lo revisas con más calma y le haces esta revisión un poco más concreta. Eso es. Sí, luego a todos, o sea, y ya un poco por finalizar, o sea, realmente nosotros intentamos personalizar cada comunicación. O sea, sí podemos tener a lo mejor algún email programado, pero realmente, o sea, no nos caracterizamos por eso. O sea, creo que al final, ya seas eso, pequeño, mediano, grande, creo que todo el mundo necesita esa capa de cariño dentro de este mundo comercial al final del que estamos ahora súper invadidos por campañas de publi, por empresas, por emails comerciales. O sea, al final creo que tienes que darle la tecla en cuanto a sentimiento para que esa relación al final se produzca. Pero claro, ahora sí pienso en la capa más B2C, ¿no? Normalmente en la de público final lo que estarás esperando es que acabe comprando de forma autónoma, sin intervención del equipo de empresa, sin intervención al menos en llamada comercial, ¿no? En un caso así, entiendo que el camino va más por lo del nurturing, ¿no? Que hablábamos que es yo quiero asegurarme de que a través de el contenido que le vaya enviando por email vaya manteniendo el contacto para que al final compre. Javier, ¿cómo trabajamos esto?
Pues mira, es un poco todo lo que comentas. En la parte B2B, pues oye, pues sí es verdad que entramos en ese proceso más comercial, pero en la parte B2C está esta parte de nurturing que es difícil, pero no imposible, que el propio cliente coja y vea ese valor que le puede dar la empresa. Por ejemplo, hay varios errores que, oye, que suelen cometer algún tipo de empresas, como por ejemplo, oye, que simplemente a los mails que le envían sean emails masivos con simplemente intención de compra. Muchas veces, oye, mira nuestro nuevo catálogo de productos, nuestra nueva campaña de verano y todo esto sin segmentar, lo que comentaba antes, también sin segmentarlo de ningún tipo, sino, oye, pues lo que más suele funcionar suelen ser los procesos de fidelización, que, oye, pues a través de esa base de datos antes que tenemos, cómo conseguimos fidelizarlo para que el cliente vea el valor que tiene la empresa, el e-commerce o la empresa B2C que sea, y coge y pueda sentirse atraído por esa marca. Oye, pues imagínate, llevo comprando en esta tienda X tiempo. Y a través de esto, gracias al programa de fidelización que tienen, pues nos dan un descuento o una tarjeta de regalo para mi cumpleaños, por poner un ejemplo, o una tarjeta de puntos pues para la siguiente compra. Pues eso es un valor añadido que suelen dar las empresas y que esto va todo en el proceso comercial y también incluido en el CRM, pues entonces para que vuelva a ese proceso de compra. Si alguien aún dudaba de lo de CRM, vemos que constantemente se van olvidando cosas que solo se pueden hacer si tienes CRM, ¿no? Solo se puede segmentar si tienes CRM, solo podrás ir dando servicios como fidelización en base a criterios que te salten del CRM. El propio nurturing muchas veces está o la segmentación, tú puedes llegar a segmentar, quiero enviarle un email al que solo lleve, al que haya leído 5 meses anteriores, ¿no? Que interpretas que está suficientemente caliente, o al que lleva 3 meses sin leer ninguno, como de recuperación. Pero esto solo lo sabrás si tienes una herramienta CRM. Siempre se puede hacer a Excel o a mano, pero será un trabajo mucho más... Sí, loquísimo. Vale, entonces, siguiendo con la parte de nurturing, de cómo calentamos ese usuario. Hablabas de segmentación. ¿A partir de qué tamaño? ¿No? Porque si estamos pensando en la base de que igual estaba usando Excel, dirá, es que yo para 300 personas que tengo no me voy a poner a hacer clústeres, ¿sabes? Es decir, ¿a partir de qué tamaño tiene sentido pensar en hacer como agrupaciones de emails o emails diferenciados por tipos de cliente, Belén? Pues a ver, realmente, o sea, es que te diría que incluso han entrado aquí clientes con una base de datos muy pequeñita. O sea, creo que dentro del nurturing que puedas hacer, sobre todo tienes que tener como varios clústeres diferenciados, que yo creo que es a lo mejor una persona que te contacta solo una vez o que solo compra una vez, o por ejemplo que ha estado un poco en el proceso de venta o en ese proceso de dejar un formulario, al final no lo ha hecho y es un carrito o un proceso abandonado, o clientes al final que sean recurrentes. Creo que independientemente del número dentro de la base de datos que puedas tener, creo que puedes diferenciar siempre acciones y diferenciarte de otra empresa de la competencia, seas más o menos grande. Al final volvemos un poco a lo mismo. Creo que al final ahora todo está en ese proceso de diferenciarte y de trabajar esa personalización para que todo ese proceso de estrategia de nurturing realmente funcione. O sea, si al final trabajas todas esas personalizaciones independientemente, o sea, lo vuelvo a repetir y yo creo que es así, del tamaño de la base de datos, creo que la estrategia de nurturing será siempre súper positiva y esa tasa de cierre al final. Y de cross-selling, o sea, al final, es decir, de que ese cliente vuelva a comprar algún producto recomendado o que vuelva a contratarte con una estrategia plus que necesite darle valor a lo que ya esté trabajando contigo, realmente creo que va a ser mucho más eficaz si trabajamos todos estos hitos. Vale. Entiendo que cuando hacemos los proyectos como de nurturing, ¿no? Hay muchas palabras. Nurturing es lo de alimentar los datos de cada usuario al final, y lo de clusters es hacer agrupaciones de usuarios. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de que al final no depende tanto del tamaño, ¿no? Es cierto que por imaginarnos tipos de segmentaciones, oye, pues si es una tienda de mascotas, pues no le mandes un email sobre gatos a alguien que tenga perros, ¿no? En plan, ese rollo de... Pregúntales algunas preguntas clave que diferenciará, pues si tiene perros, solo le va a interesar comida de perros, si tiene gatos, solo la de gatos. Eso, aunque tengas 5 en cada uno, es que simplemente es personalizar lo suficiente para que el contenido le vaya a interesar. Esto que a veces se ve claro en B2C, en B2B también también es trasladable, ¿no? En un caso como Redegal, oye, si consigues saber diferenciar entre los que están interesados en marketing y los que están interesados en desarrollo, pues le hablarás de cosas diferentes, ¿no? Y le transmitirás la especialización de forma diferenciada.
Pero claro, yo entiendo que al final lo potente de este tipo de soluciones de CRM y lo que se puede hacer es en el poder hacer secuencias. Sí. Con esto que quiero decir, oye, yo voy a trabajarme una campaña en la que si alguien se está cayendo en mi base de datos porque se ha descargado un producto que habla sobre SEO-GEO, pues como mínimo en esta teoría que me monto, no le voy a hablar de desarrollo web, le voy a hablar de marketing digital porque está ahí, ¿no? Ya lo estamos clusterizando por este lado. Y que podría pensar en automáticamente al que se caiga aquí, voy a planificar 3 o 4 emails posteriores, uno al día siguiente, otro una semana más tarde, para que camine por ese viaje del usuario. ¿Qué diferencia, Javier, a una secuencia como esta que consideremos útil de algo que al final se convierta en una sucesión de correos comerciales? A ver, aquí siempre lo que tiene que estar es la propuesta de valor que des a través de cada correo. No, sobre todo hay gente que aún sigue enviando correos siempre con intención de, oye, pues seguir ese proceso de compra, ese proceso de cierre y demás, y como perseguir el lead. Sin embargo, si ese cliente, bueno, que ya ha entrado en el proceso, además, coges y lo que haces es nutrirle a través de los correos en los cuales le dé propuestas de valor, pues oye, pues ya sea enviándole, imagínate, hablando un poco por nuestro caso de Redegal, que es lo que vivimos un poco en nuestro día a día, pues oye, pues si está interesado en un servicio de posicionamiento SEO y demás, si es un cliente que nunca ha trabajado SEO, pues muchas veces, oye, hablarle exactamente de cómo un caso de éxito, oye, cómo ha beneficiado a este otro cliente de tu sector, pues que ha trabajado el SEO a nivel de ventas, a nivel de retorno de la inversión. También, oye, pues exactamente de cómo están, hablando de la IA, un poco que también existe la parte de GEO, de cómo está impactando el GEO en los negocios actualmente y su intención de compra, cómo hay que trabajarlo. También, pues, oye, desde también productos propios de Redegal, explicando exactamente, porque muchas veces hay que educar en los servicios o productos que tú tienes que muchas veces el cliente no conoce. Enviarle, pues, el nuevo webinar, el nuevo informe que acabas de sacar, la nueva publicación en redes sociales, la nueva newsletter. Pues entonces todo eso, que cada contenido de valor que tengas le aporte algo al cliente para terminar ese proceso. Al final entiendo que jugamos siempre en un equilibrio entre contenido más hard seller, ¿no? Más de venta directa, y un contenido más soft, más de seguir aportándole valor. ¿Cómo se trabaja este equilibrio? Es decir, al final es un 80-20, 50-50, Belén, ¿cómo soléis recomendarlo? Pues a ver, realmente, y creo que ahora, a ver, hablando de un porcentaje, a lo mejor creo que, a ver, la venta al final siempre es importante. Podríamos estar entre un 60-40 en cuanto a venta o un 50-50, más que nada porque, o sea, lo que te decía, al final el usuario está saturado al final de ofertas comerciales. Entonces, realmente de esas ofertas comerciales que le podamos hacer llegar al correo, tienes que darle otra capa de ayuda y de valor haciéndole ver qué es lo que necesita. O sea, era lo que comentaba Javier. O sea, al final nosotros podemos mandar una comunicación de tenemos un nuevo servicio de marketing en cuanto a X, pero luego qué te puede aportar o qué valor te puede dar a ti a la larga. Entonces, creo que venta con emails sucesivos un poco de aportar ese valor o qué es lo que mejor encaja contigo, realmente creo que es lo que se debería hacer. ¿Y esto sería en emails separados o tendría sentido el hacer en el mismo email que se envíe una capita de contenido y una segunda sección más orientada a la venta, por ejemplo? O sea, realmente, a ver, lo ideal es que dentro de ese email ya realmente dirijas, o sea, con el contenido. O sea, al final tiene que haber enlaces directamente que te lleven a una landing de lo que estás hablando y que ahí exista un formulario o un CTA al final que pueda hacer que contacte directamente contigo. Y eso sería como el email súper top. O sea, hacer una combinación de ese valor o esa ayuda que pueda aportarte más dónde puedes conseguir todo esto que te estoy contando. Eso serían el mix un poco de comunicación y de venta, que sería súper, o sea, es que sería ideal. Creo que en todos los emails tiene que haber enlaces directamente que te dirijan un poco hacia dónde ver esa información que te estamos lanzando o hacia dónde puedes conseguir ese producto. Y Javier, no, en este sentido, ¿no? Es decir, al final estaríamos hablando de que, oye, lo ideal sería que todos tengan un poquito de contenido y un poquito de comercial. Yo solo veo claro en que en los de contenido haya una segunda capa de comercial, nunca lo veo mal, en plan porque al final sabemos que igual se queda en el contenido, pero nunca está de más que tenga esta opción.
pero sí que nos puede dar ese miedo de que, oye, atención relativa, un cerebro roto con el TikTok, que la gente, ¿a qué vamos? ¿A setas o a Rolex, no? Que tengas que mandar con foco. Entiendo que sí que tenemos que mantener un poco de foco de que haya algunos emails que sí que sean más centrados en comercial por si acaso, ¿no, Javier? Sí, pero es un poco lo que tú comentabas antes. Se puede tener ese email con intención comercial, pero a la vez con un tipo de contenido que le aporte valor. Al fin y al cabo, antes un poco lo que se hacía con las prospecciones en frío era simplemente de decirle, oye, te presento mi offering de servicios, o si ya te ha contactado previamente, pues entonces lo persigues un poco, pues, oye, a ver si mantenemos esa reunión, o mira este producto que tengo para que termine ese proceso de compra, pero sin embargo, si le aportas a otro tipo de contenido de valor, siempre con una estrategia comercial detrás, pues entonces puedes enviar una serie de emails que sean con intención comercial, pero al fin y al cabo que no sea el clásico mail que tú tengas que simplemente persigues al lead, sino que coges y con ese valor que le aportas, ya sea cierras ese proceso de compra. Estaba pensando de nuevo en los procesos B2C, ¿no? Perdón, B2B, en la parte de capto el lead y se lo mando a comercial. Esa relación marketing y comercial, ¿cómo se puede trabajar para que esto fluya bien, ¿no? Es decir, que no se acabe enfriando porque o bien los de marketing creen que los de comercial no los gestionan correctamente, los de comercial dicen que los de marketing no los captan como deben. Esta eterna tensión, Belén. Mira, pues a ver, volvemos a lo mismo, pero todo parte desde el CRM. O sea, realmente, nosotros tenemos que tener toda la información recogida real de las conversaciones que hemos tenido, de lo que nos ha aportado el cliente, de cuál es su foto inicial, de qué debilidades hemos detectado a la hora de hacer esa mini auditoría, que siempre trabajamos con ellos antes de mandarle cualquier tipo de propuesta, qué es lo que tenga que hacer el equipo de marketing, qué objetivos tiene el cliente, hacia dónde quiere dirigirse. Entonces, creo que, al final, creo que si ahí seguimos trabajando en una captación de lead meramente tradicional, es decir, yo al final lanzo una estrategia inbound de marketing en cualquier tipo de canal y me entra el lead y yo luego eso en base a esa conversación se la paso a marketing, obviamente va a haber choque entre departamentos y va a haber mucha tensión. Pero realmente ya si se recoge desde un CRM, que hablamos de ese gestor de negocio, y tenemos toda la foto de quién es el cliente, quién es el equipo, qué es lo que quiere, de dónde viene, si viene a lo mejor, que pasa muchas veces. O sea, al final los clientes tienen miedo de volver a contratar agencias por malas experiencias, porque no han conseguido el objetivo que querían. Entonces, al final, todas esas comunicaciones y esas preocupaciones que tenemos que recoger, que es una especie de diario, lo que podemos incluir en un CRM, si al final está bien recogido y bien segmentado todo un poco en base a esa comunicación, no tiene por qué haber problema en cuanto a equipo de marketing. Vale. Y el tema del email, ahora obviamente no vamos a caer en aquello de el email ha muerto, que siempre se hace a lo largo de los últimos 20 años, en absoluto, pero sí es cierto que hay una sensación como de cierta saturación, ¿no? Lo comentabais al principio de recibimos muchos emails y toda esta parte. ¿Cómo lo planteáis, ¿no? A nivel de frecuencia máxima o mínima, ¿no? Es decir, de qué cantidad de emails debería ser conveniente para que la gente ni nos olvide de nosotros ni se harte, ¿no, Javier? A ver, no hay un número exactamente. O sea, si ahora mismo te dijese, oye, pues a lo mejor es 2 mails al mes. Mentiría porque, claro, depende de muchísimas cosas. Yo siempre digo depende como buen gallego, aunque no lo parezca. Como buen vasco gallego. Exactamente. Depende de muchos factores, ya sea el tipo de negocio, el tipo de intención de compra del cliente y demás. Lo que hay que coger un poco es todo ese, un poco lo que comentaba Belén, todo ese histórico de cliente, oye, pues tipo de respuesta, tiempo de intención de compra que tiene y saber cómo darle ese seguimiento. También el tipo de sector que es. Nosotros desde agencia, hombre, pues solemos hacer un seguimiento, pues ya sea mensual. También a veces, dependiendo del estado, pues oye, nos marcamos unos hitos en el año. Pues por ejemplo, si tú empiezas tu campaña de verano y eres un sector que, pues imagínate moda y que va a hacer la campaña de verano o la campaña de Navidad, pues entonces lo lógico sería que tengas más recurrencia en tus correos pues previamente a la campaña de verano o Navidad, que en una época que a lo mejor no tienes tanta demanda de negocio. Pues entonces yo te diría que depende de cada uno de los sectores y del tipo de cliente. Es que me estoy intentando imaginar, sin duda, lo del depende, como gallego amo. Porque claro, al final B2B, B2C, ahí cambia muchísimo.
En un caso B2B ya hasta me cuesta, me decías, hacemos un intento mensual, salvo que sea, para mí el mensual sería ese por defecto de una newsletter redegal, de novedades o de un contenido que se va a mandar, sea a toda la base o con ciertas segmentaciones, sino hasta el tener una excusa personal, ¿no? De yo, Javier, voy a hablar con un posible cliente cada mes, con un posible cliente que no me ha contratado, claro, obliga a un esfuerzo altísimo, ¿no? A nivel de voy a ver qué excusa encuentro para poder escribirle sin ser un ¿has leído? Y que sea un por favor, déjame en paz. A ver, implica un esfuerzo, pero un poco lo que comentaba antes. Nosotros siempre intentamos buscarle ese aporte de valor a cada correo, que no sea un simplemente seguimiento. Y sí, al fin y al cabo también es un esfuerzo que hacemos tanto Belén como yo, como el resto de comerciales de Redegal o de cualquier empresa. Yo creo también que se dedica a esto y sepa cómo funciona. Pero al fin y al cabo es mucho más agradecido enviar un mail que siempre digas, oye, pues al menos se han preocupado en enviarme algo de valor o investigar mi empresa un poco para saber que enviarme más que un seguimiento comercial puro y duro de toda la vida. Vale. Veo muy calladitos a los del chat, después del saludo se quedaron ahí como obnubilados escuchándonos. Así que aprovechad, es vuestra oportunidad para si queréis comentaros vuestro caso, vuestras dudas de yo es que no sé cómo hacer para no sé qué, aprovechad ahora para preguntar las dudas, que si no después se nos acumulan al final. Vale, entonces, claramente nos quedamos con que la frecuencia cambia por B2B o B2C, porque en B2C es mucho más habitual que una frecuencia de envío pues igual sea semanal, ¿no? Prácticamente por novedades de productos o por clusterizaciones que haces. Ahí entiendo que suele ser eso, relación semanal para que no se olvide de nosotros, ¿o lo veis demasiado esto, Belén? Eso es. ¿Me escuchas un poco mal? Nosotros a ti sí, pero Sí. Este silencio me ha hecho pensar que igual nos recibes con cierto retraso. Sí. Vale. Ahora vamos a tiempo. Decía sí. Para un ritmo semanal en un B2C te parece correcto, demasiado o poco. Correcto. Vale. O sea, realmente, sí, bien. Realmente a mí me parece correcto. O sea, ahora, por ejemplo, en mi caso, estoy contactando a empresas más del sector B2C, ahora en esta campaña de verano, y realmente el seguimiento, o sea, es mucho más fácil. Incluso con una llamada a la semana o a final de semana es mucho más fácil contactar con este tipo de compañías. Realmente a la hora de, o sea, esto en el sentido de, por ejemplo, si ya tenemos algo de negociación o conversaciones previas. Oye, ¿qué tal? Propuesta, ¿qué te ha parecido? Negociamos precio, ¿qué inquietudes tienes? ¿Qué es lo que te mueve un poco? ¿Qué te está rondando ahora por la cabeza? ¿Qué es lo que quieres mover? Es mucho más sencillo. De todas formas, volviendo un poco a lo que decía Javi, realmente no hay una metodología clara de que digas, no sé, pues voy a contactar a este cliente todas las semanas o una vez al mes. Yo creo que lo importante es que no existan silencios en el sentido de que contactes una vez y desaparezcas porque no tengas esa respuesta. Probablemente quien no te conteste ahora, en un mes va a tener una necesidad nueva o incluso en 3 meses puede volver a aparecer por X. O sea, que estamos muy pendientes realmente, aparte de todo esto, de qué es lo que se mueve a través de LinkedIn y qué es lo que hacen las empresas o nuevos lanzamientos o eventos a los que asisten para ver un poco cuáles son las tendencias de las últimas semanas para adentrarnos un poco ahí. ¿Cuánto hay de automatizado o automatizable y cuánto hay de curro personal, de artesanal, por decirlo así? Belén. Venga, sigo. Pues mira, realmente, a ver, por ejemplo, en nuestro caso utilizamos mucho inteligencia artificial, por ejemplo, a la hora de hacer prospecciones o de captar nuevos clientes. O sea, por ejemplo, ahora en los meses de verano que sabemos que todo el mundo nos vamos de vacaciones, estamos en la playa y realmente no estamos muy pendientes del email. O sea, realmente la inteligencia artificial nos ayuda muy mucho a hacer, por ejemplo, calendarios estacionales de qué tipo de sectores o a qué tipo de clientes dirigirnos, incluso herramientas, o sea, ya sea en Sales Navigator, por ejemplo, en LinkedIn, ¿vale? O sea, realmente allí podemos ver directamente el tipo de perfil que nos interesa y a qué tipo de rol poder captar. O sea, directamente hablar con un CEO, con un CMO, con el director de marketing. O sea, realmente esa parte a nosotros es la que nos ayuda y yo creo que es la parte como más madura a la hora de intentar establecer una conversación con alguna persona del equipo. Vale. Mira, he hecho el llamamiento a nuestros compis del webinar y ya han lanzado varias preguntas, así que voy a aprovechar para irles dando salida que son interesantes. Vamos por partes.
tenemos aquí a Lisette Ramírez. Lisette, que nos pregunta, ¿qué hacer cuando esa secuencia de email a un segmento de audiencia sobre un producto funcionaba y nosotros explicando que era un CRM? ¿Veis? Es que maravilla. Aquí tenemos nivel, por favor. Ya sabe, cuando ya tenemos configurado una secuencia automatizada de email a un segmento de audiencia sobre un producto, esa funcionaba, pero llega un punto en el que baja el interés. Vamos por esta pregunta, que sería hemos notado que ya no funciona la secuencia que teníamos, ¿no? Javier. A ver, aquí al fin y al cabo, las secuencias en los mails, nosotros siempre decimos nunca son estáticas ni funcionan todo el tiempo. Esto es algo que se tiene que ir revisando continuamente, ya que la intención de compra, sobre todo en tema digital, no es la misma a lo mejor hace 10 años que ahora. La intención de compra ha cambiado muchísimo, bueno, ni 10 años, ni hace 3 años, ni 2. La intención de compra cambia siempre y a lo mejor el proceso y esa secuencia de mail que a ti te funcionaba pues hace un tiempo para que te compren X productos, pues a lo mejor ahora mismo no funciona. Lo que hay que ir haciendo es siempre test, ir probando cuáles funcionan, cuáles no y hacerlo pues cada X tiempo pues ir probando diferentes. Nunca puedes quedarte estático en una secuencia. Oye, ya me ha funcionado, pues entonces la mantengo en el tiempo y no la vuelvo a tocar. No, esto es algo que hay que ir revisando continuamente. Esa automatización que tenía hecho de 5 emails seguidos en Connective de hace 5 años ya no funciona como antes. Bueno, pues igual tienes que revisarla. A lo mejor ese vídeo de YouTube al que envías como informativo pues ya huele un poco porque ya está desactualizado. Como que hay que revisar un poco qué hay ahí dentro, ¿no? También está interesante la pregunta del final, que es una pregunta esta así un poco más clásica de ¿qué día y hora es la más adecuada para el envío de un email? Belén. Sí, a ver, esto antes funcionaba porque antes había estudios, bueno, y hay estudios al final como que te indican cuándo es el mejor momento para lanzar tipos de comunicaciones. En redes sociales pasa y aquí también. O sea, realmente aquí habría que distinguir, pues eso, si al final eres un negocio B2C, que puede que tu público te lea en un horario a partir de mediodía tarde, y si estás más focalizado en B2B, al final son durante los días de la semana, excluyendo un poco los fines de semana, que al final cada uno estamos a lo nuestro, pero sobre todo a primeras horas de la mañana. O sea, al final cuando entramos en la OFI o tenemos algún descanso, ahí es cuando realmente el email marketing yo creo que tiene su principal potencia. Pero lo dicho, o sea, al final esto es como todo. Realmente no existe como una metodología como tal para conseguir ese impacto. Ahí, a mí me gustan mucho algunos CRMs, algunas herramientas de envío de email que tienen directamente la opción de enviarlo a la hora óptima. Es decir, que tú lo que haces es configurar, oye, quiero mandarlo el jueves que viene, pero no lo marcas el jueves a las 8. Es el jueves a las 8 a la hora óptima para que más probabilidad tienes de que sea abierto por el usuario. Que al final lo que tienen es un histórico de ese usuario, de a qué hora suele abrirlos, entonces se le acaba enviando pues 10 minutos antes de esa hora top por estadística en la que suele abrirlo. Esto sé que, por ejemplo, MailChimp lo tiene, no recuerdo cuáles, ¿no? Pero que sí que es a la hora de escoger herramienta de envío, obviamente uno puede irse en unas herramientas como más básicas u otras que estén un poco más avanzadillas, que te dé estas opciones que ya te quitan el problema de, oye, yo marco el día porque hay que marcarlo. En los días será más o menos fácil. Lo normal que es evitar fin de semana en B2B y evitar los lunes y los viernes. Eso es como lo más habitual, pero que ya ahora lo marque la herramienta. Tenemos otra de Eduardo Barrera, Lalo, se nos presentaba antes. Esta es cómo calculo la probabilidad del negocio para cada etapa de un pipeline antes de alimentarlo en el CRM. A ver si lo entiendo bien. Yo creo que se refiere a que en los CRMs, cuando los usas como B2B, te da oye, cuando en la fase de mandar propuesta, preveo que de todos los que mande propuesta sea un 10% de conversión. En la fase de negociando propuesta, ya espero que sea un 40%. Y si le he enviado la orden de compra, pues 90%, ¿no? Entiendo que si no lo es, Eduardo, concrétenos por tal, se refiere a cómo decidir ese porcentaje. ¿Tenéis alguna pauta o es oye, por histórico, arriésgate tú? Javier. Pues ahí un poco hay que definir exactamente cómo tienes tú ese pipeline de negocio. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es en cada una de las etapas le asignamos, esto es un acuerdo entre todo el equipo comercial, pues un porcentaje, esa probabilidad de que llegue a ese negocio. Evidentemente, nadie conoce mejor el proceso de compra que tú y de tu propio negocio y exactamente cuáles son las etapas y porcentajes para que sea esa intención. Evidentemente,
pues si ya estás en simplemente, ya sea tu producto, pues si ya lo tiene en tu carrito, o si es de un B2B, pues ya directamente vas a firmar el contrato con ellos, pues entonces ya es proceso 99,9%. Pero, sin embargo, lo que hay que definir es exactamente, más que la probabilidad de negocio, exactamente cuál es tu pipeline. Y a través de eso, pues entonces ya se le designa, y muchos CRMs ya tienen predeterminado ese porcentaje, esa probabilidad. ¿Vale? Es decir, que hay algunos CRMs que ni siquiera tienes que cubrirlo tú, sino que según cómo lo configures, ya ellos te proponen unos porcentajes estándar, y si no, al final es entre el equipo. Yo entiendo que aquí lo complicado es si empiezas ahora, ¿no? Es decir, que si empiezas ahora tienes ese lienzo en blanco de que, claro, yo no sé cuánto voy a convertir respecto a los que le mande la propuesta. Si ya partes de un histórico, pues al final tienes más o menos esta sensación de, pues yo creo que suele rondar el 10-15, y al final, para mí lo bueno, en este caso para Eduardo, que sería lo mejor que puedes hacer es equivocarte. Es decir, porque muchas veces la gente lo que tiene es, como no lo sé, no lo cubro. No, cúbrelo, y si tú prevés que sea el 10% de no sé qué, es decir, eso te ayudará a cuando vas el primer año, medirlo y comprobar qué pasó al final. De todas las propuestas que hice, ¿cuándo se cerraron? Y mejorarlo para el año siguiente. Tenemos una nueva estupenda duda de Nines Olmo. Esta es larga, a ver. Tenemos gran cantidad de leads que entran, sobre todo campañas de pago, a través del envío de un formulario solicitando más información para nuestros productos. Pero luego, cuando call center intenta contactarlos, no hay forma, ni email, ni teléfono. ¿Hay alguna forma de revertir este problema? Y completa ella misma. No son formularios nativos de plataformas como Meta o Google, sino directamente envíos desde nuestra web. Pues bien que lo aclaró, porque yo lo primero que pensé es, a veces la captación directamente en Meta, la calidad del email. Beatriz, ¿qué opina? ¿Cómo podemos ayudar a Nines? Pues, a ver, realmente tendríamos que ver, claro, o sea, aquí tendríamos que ver un poco cómo está estructurado su ecosistema, es decir, tendríamos que ver un poco la información que refleja esa landing o esa página en la que se encuentra ese formulario de contacto, y dentro de ese formulario de contacto ver qué campos son obligatorios a la hora de que ese call center pueda contactar con el lead. También aquí ocurre una cosa, tenemos que ver un poco qué es lo que está pasando con esas campañas de pago. O sea, realmente cómo estamos impactando o a qué tipo de público estamos impactando, que nos está dejando ese formulario que al final luego no conseguimos dar con ellos, y también tener en cuenta cuánto de porcentaje o cuánto de presupuesto estamos destinando a todos los canales de inbound. Es decir, no puedes a lo mejor focalizarte o destinar mucho presu en estrategias a lo mejor de captación de leads de manera más inmediata si estás descuidando otros canales, porque al final el canal paid obviamente vamos a volumen, pero realmente el interés es algo más frío que como pueda ser una búsqueda, ahora por ejemplo búsqueda consultiva en los principales canales de inteligencia artificial, o el valor que le podamos dar complementando con otro tipo de acciones de marketing. Entonces hay que tener como mucho cuidado, o tendríamos que ver como todas las variantes que están haciendo que ocurra esto, porque en formulario web al final es algo más raro que lo que decías, que si entra una gran cantidad de leads a través de Meta o de Google, que al final sabemos que muchos no tienen la mayor calidad. Fíjate que para mí esto que está comentando Nines es parte de lo que provocaba una de mis preguntas al principio, ¿no? Que era lo de, a veces comercial se queja de que lo que me está mandando marketing es de baja calidad por esto, porque aquí la sensación que será, oye, los del call center dirán, estos dicen que captan, pero esta gente no existe, en plan, está el de marketing ahí registrándose con mails falsos o con teléfonos porque después nadie coge el teléfono. A mí la sensación que me da es que seguramente, es decir, lo que hay que asumir es que cuando haces campañas de pago, tú acabas de decirlo, ¿no? Vas más a volumen que a calidad. Sí. Entonces, si está habiendo un problema recurrente de que de un alto porcentaje de lo que llega a call center no responde, igual es que tienen que intentar tener un filtro por el medio. Es decir, que haya una especie de segunda pista cualitativa que haga pensar que mandes a call center solo los que hagan dos cosas y no solo una. Es decir, que a los que se registren y además, como se han registrado, abran el siguiente email. Pues igual esa es esa pista de lead scoring o de nurturing que te da el, por lo menos, si el mail existía o está vivo, y que lo anterior, pues, oye, ojalá podrías llamarlo, pero en el fondo ahora mismo es una pérdida de tiempo, ¿no? Eso es, no, y al final dentro de los formularios que se pueden poner como, o sea, depende del sector que seas, o sea, a nosotros nos ha pasado mucho, o yo he visto casos de, por ejemplo, sector inmobiliario, que es un poco así más conflictivo muchas veces,
pues al final sí que pueden dejar sus datos, o algún sector, o logística, por ejemplo, que tiene como varias verticales en cuanto a transporte, almacenaje, etcétera, que sí, que dejan sus datos de contacto, pero realmente entraban muchos leads a lo mejor a ese tipo de cliente de mala calidad o que finalmente no convertía, pero añadiendo más campos en el formulario, haciendo más preguntas y un poco segmentándolos más según el tipo de público o según intereses, ahí sí que viene la conversión y ese cierre. Claro, tal cual. Tenemos otra, qué maravilla. Ya nos hemos saltado el orden absolutamente, pero tenemos una de Juan Tornero que dice, ¿cómo coordináis la cadencia de emails con el volumen de llamadas en frío? ¿No? Ahora estamos hablando como de la multicanalidad, de al final coordinar que no estemos, me gustaría entender cómo organizáis ambos canales sin que se solapen o que puedan servir como excusa, es decir, que más que el estar pisándose, que se complementen. Javier. Pues volviendo un poco al tema anterior, curiosamente con el CRM. ahí es donde tenemos... Juan, espero que, coméntanos, ¿no estarás trabajando con el Excel y después esperando milagros para que se coordinen? Exactamente. Muchas veces, al tener ese histórico precisamente de cuando hemos enviado, oye, pues esos mails, ya sea con intención comercial o ya sea con una intención más informativa, pues entonces podemos coordinarnos un poco, que es lo que solemos hacer un poco Belén y yo del día a día, coordinarnos hasta a través de esas llamadas en frío. Incluso muchas veces, oye, pues a través de diferentes herramientas que se puede tener de prospección, pues entonces lo que hacemos es coordinarnos en un calendario exactamente cuándo vamos a poder contactar. Oye, pues en esta temporada, ya sea por la campaña, porque hay una campaña de Navidad o porque hay una campaña de verano o cualquier otro tipo de evento, pues entonces le vamos a enviar un mail. O, por ejemplo, ahora mismo tienen una estacionalidad mucho más estática, entonces vamos a hacer una prospección en fría que seguramente sea una manera más lógica de poder contactarles y que genere más resultado. Lo importante es organizarse un pequeño calendario y a través de ese histórico con ese cliente para saber cuándo enviar mails y cuándo hacer esas llamadas. Vale. Bien, ahora aprovechamos un momento de no preguntas para preguntar yo alguna, pero eso, a los del chat, obviamente, vía libre para seguir preguntando, que ya nos acercamos a la hora que suele ser donde pensamos en más o menos dejar a la gente libre para seguir trabajando. Preguntitas que tenía. Es decir, hasta ahora hemos pensado más en el no cliente, cómo convertirlo en cliente. Siempre hay ese siguiente reto, ¿no? Que es el de, ¿y al cliente cómo lo sigo cultivando para que genere recurrencia? Belén, ¿qué acciones suelen ser esas que generan más recurrencias sin necesidad de grandes presupuestos? A ver, creo que aquí lo que nos olvidamos siempre es que al final le preguntemos al cliente cómo está. O sea, realmente cómo se siente y cuál es su feedback respecto al trabajo que estamos realizando para él. Creo que eso es el mayor éxito que puede tener cualquier empresa y cualquier agencia a la hora de que ese cliente siga convirtiendo, siga comprando o siga contratando otros servicios. O sea, lo hemos dicho desde el principio, al final siempre le tienes que aportar valor y no tanto esa venta comercial. O sea, tienes que ir hacia lo consultivo y hacia lo que le puede sumar. O sea, al final nosotros con informes, con equipo, o sea, realmente a nuestros clientes, aparte de Javier y de mi posición como comercial, o sea, a todos los proyectos y cada cliente tiene un project manager, tiene un account, tiene equipo consultivo, o sea, consultivo de las diferentes departamentos de operaciones, y creo que al final estar como muy encima de él y al final acompañarle en todo el proceso, creo que ese es el éxito para que al final siga confiando en nosotros. Fíjate que cuando dijiste lo de preguntarle cómo está, que parece como muy obvio y muy sensato, estoy seguro de que hay muchísima gente que tiene muchísimo miedo a esa pregunta. Sí. Porque al final es, a ver si me va a decir que mal. Y lo dicen, ¿eh? Pero al final tienes que saber salir para todo, o sea, realmente, obviamente, y estás contratando, y muchas veces cuando contratamos y destinamos nuestro dinero en otro, al final siempre sueles sacar pegas de cosas que están pasando, que están haciendo, o del que no te sientes siempre cuidado, o como a ti te gustaría que te tratasen, pero realmente ahí está la mejora y ahí está la calidad. Te van a decir que no, se van a caer, al final, ojalá todos los clientes fuesen para siempre, pero tienen su ciclo de vida dentro de una agencia. Entonces, muchos se caerán, pero muchos te agradecerán al final, que creo que mucha gente luego vuelve un poco por la atención que le das. Es un poco hacerle sentir como en casa, yo creo. Ok. Ha habido un tema que solo hemos mencionado muy pequeñitamente en algún momento, que es la IA, ¿no? En algún momento comentabas que ahora la IA nos ayuda. Javier, ¿cómo
os estáis apoyando en la parte de la IA para todo, en cualquier fase del proceso, sea en la parte de segmentación, en la parte de hacer los emails? ¿Qué papel está jugando la IA en vuestras vidas? Pues ahora mismo, si no es un 100%, es un 99%. Entonces, ahora mismo realmente no soy yo, estás hablando con una IA, soy Javier 2. En un futuro habrá avatares, pero por ahora no hemos llegado a ese punto. Pues nos estamos apoyando muchísimo. Sobre todo hemos detectado en la parte comercial que este último año la IA ha avanzado muchísimo, ya incluso desde nuevas herramientas como Cloud y demás, ya no solo es este mítico GPT o Gemini o cualquiera, sino que están ayudando muchísimo al proceso comercial. Nosotros desde Redegal hemos probado bastantes, desde, por ejemplo, ya directamente con GPT, que ahora existe la propia vinculación con LinkedIn para el tema de prospección, te ayuda mucho a nutrir esa parte de la base de datos, o desde herramientas propias de comercial, desde prospección, como por ejemplo Apollo. También hemos trabajado mucho con ellos. Sí es verdad que ahora un poco lo que estamos haciendo desde Redegal, porque hemos detectado varias herramientas de inteligencia artificial y hemos probado algunas y nunca... Yo creo que a ninguna empresa exactamente una herramienta se le ajusta exactamente a sus necesidades. Lo que estamos haciendo es desarrollar una propia. Hemos desarrollado una propia que nos está ayudando tanto a la parte de toda esa fase y ese proceso de embudo de ventas, desde la parte de prospección, en la cual vinculamos diferentes fuentes de datos, ya sea LinkedIn o cualquier otro tipo de base de datos que haya, hasta la fase un poco ya final, que es esa parte de propuesta, esa parte de cierre de venta, que también nos apoyamos bastante desde la parte de inteligencia artificial. Vale, por si alguien no las conoce, Apollo, con dos L's, es una herramienta para detectar correos electrónicos, contactos un poco de personas de empresas que nos interesan, y lo de cruzar ChatGPT o GPT con LinkedIn entiendo que es para que ayude a el presentarnos a personas a las que queremos prospectar, ¿no? ¿No tenéis cierto miedo a que, yo creo que eso es algo que todos estamos, entre comillas, viviendo, sufriendo, que el hecho de que cada vez sea más fácil el que nos contacten automáticamente provoca al final más ruido y que la gente acabe siendo un poco menos sensible a la respuesta por LinkedIn o por el email? Belén. A ver, sí que es cierto, o sea, realmente, y yo creo que la inteligencia artificial, o sea, ha llegado para quedarse y nos va a ayudar como en muchos procesos, pero realmente vamos a necesitar a un equipo bueno detrás. Nosotros, o sea, al final nos podemos apoyar por lo que tú dices, ¿no? Lanzar comunicaciones por LinkedIn que sean comerciales, consultivas, X, nos presentemos a alguien y nos apoye la inteligencia artificial, pero creo y considero que no tenemos que destinar como todos los esfuerzos en no supervisar y hacer lanzamientos masivos sin revisar eso. O sea, al final se nota cuando una persona te está contactando de manera artificial a una que lo haga realmente aportándote el dato y tocando donde te duele. Porque sí que es cierto que, o sea, al final todos los canales inteligentes tienen esa parte de sentimiento que ahora están incorporando en todas las herramientas, pero realmente aún así creo que falta, se sigue notando y que ese equipo humano realmente tiene que estar ahí. Es decir, al final hay que tener cuidado con que si queda demasiado artificial, la gente de algún modo le genere más rechazo que si en el fondo se nota bien personalizado y tocándote el dato que te duele, como comentabas, ¿no? Eso es. Nos ha aparecido una pregunta de última hora, último minuto, atención. Eduardo Barrera repite, como hablábamos de lo de IA, ¿qué CRM actualmente tiene mejor integrada IA, sobre todo para esa fase de captación de campañas por LinkedIn Ads? Wow, yo creo que esto tan específico, no sé si vosotros detectáis, yo al menos no tengo ningún identificado especialmente para esto. Justamente para campañas de LinkedIn Ads. A ver, nosotros lo que estamos probando actualmente desde la agencia es HubSpot, que sí es verdad que tenemos una muy buena integración con el LinkedIn Sales Navigator y la IA también integrada de HubSpot funciona muy bien con ella. Ahora bien, a lo mejor existe otra mejor que desconozco. Al fin y al cabo hay 80.000 CRMs y es más importante que tu CRM se ajuste a tu tipo de negocio que tenga la integración X. Nosotros con HubSpot estamos bastante contentos y sí es verdad que te permite esa integración en la parte de LinkedIn. Pero a lo mejor buscando por ahí seguro que ya hay una mejor o otra que se ajuste más. HubSpot es de los líderes mundiales, de los más avanzados. Es decir, no me extrañaría que si hay alguien que pueda estar avanzado en esta parte, sea HubSpot, que por cierto, en la parte de CRM
puro sencillo, hasta es gratuito. Es decir, que si aún hay alguien que nos esté escuchando que tenga esa fase de no tengo CRM, HubSpot sin duda, para empezar, es una maravilla. Obviamente, después cuando quieras primera división o Champions, pues te va a las automatizaciones, estas sincronizaciones ya te empezará a cobrar, ¿no? Pero un HubSpot básico que sustituya el solo tener un Excel, sin duda es una muy buena herramienta. Venga, lanzamos la última pregunta ya de despedida, que sería ya la práctica, ¿no? En plan, como de resumen, si una empresa tuviera que revisar mañana mismo entonces una parte del embudo comercial, ¿qué recomendación quick win le daríais para que empiece ya? Belén. Pues al final creo que sobre todo tendría que tener alineado, bueno, sobre todo CRM y estar alineado con el departamento de marketing, teniendo bien estructurada al final toda la presencia orgánica y al final que todo fluya a partir del tema del posicionamiento y la IA. Ok. Javier, ahora me dices todo lo contrario. No, en este caso estoy de acuerdo totalmente con Belén. Lo importante es que se esté alineado en todas las fases del embudo y algo que la que más es la parte comercial marketing. Sobre todo que la información esté ahí. Marketing puede hacer muy buen trabajo, que al fin y al cabo es su principal objetivo, con la captación de leads, y comercial puede hacer muy buen trabajo con su objetivo, que es al fin y al cabo cierre de venta. Pero el proceso que hay por el medio es el más importante y donde más se pierden. Entonces, es el que más revisaría en cualquier tipo de negocio. Estaba pensando, yo pasando de vosotros a mi rollo. No, entre marketing y ventas suele pasar una cosa muy curiosa con los CRM, ¿no? Creo que marketing está muy predispuesto a usarlo porque marketing está acostumbrado a que no se sepa qué hacen. Todo lo que tenga que ver con machear que sirve para algo, entiéndaseme, para machear que obviamente genera ventas. Uy, espera, que estoy aquí, estoy vivo, pero se me ha muerto la cámara. ¿Ves? Esto es, que dejes ya de trabajar. Aquí, ahora probando. Eso, que marketing está muy predispuesto a usar el CRM, pero comercial suele tener bastantes reservas. No porque no quiera, que a veces también, ¿no? Hay sensación como que lo pierdo como algo suyo y pasa a ser de la empresa, pero sobre todo porque es la sensación de pierdo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo convencer a los comerciales de que esto no es una pérdida de tiempo, de que al final te va a ayudar a vender más? Belén. A ver, venga, le doy. A ver, realmente, y yo creo que a nosotros nos pasa, o sea, realmente antes utilizábamos otra herramienta y ¿sabes qué pasa? Que al final, como estamos yo creo que tan centrados en captar clientes y que entren clientes en la agencia, yo creo que realmente pasa por eso, o sea, realmente por el tiempo y como por esa ambición de que al final la agencia crezca. Sí que es cierto que habría que educar a los equipos comerciales para que toda la información ya se reflejase en ese CRM, por lo que digo, porque al final, de cara a que pueda haber alguna fricción con el departamento de marketing y al final que podamos llegar a un buen puerto y que las comunicaciones, joder, que sean positivas porque somos equipo al final y tendría que ser así. O sea, realmente animo a que todos los departamentos comerciales registren todo lo que hacen en ese CRM o en ese gestor de negocio para que al final podamos partir desde un inicio y que el equipo de marketing al final con su magia pueda hacerle crecer. Entonces creo que es súper importante que toda la información de ese cliente según entra en la agencia esté reflejado, o sea, entra a la agencia o las primeras conversaciones, esté reflejado en ese CRM y que cuando vayamos haciéndole crecer, ya sea cliente o le convertamos en cliente de cualquier empresa, podamos incluir en qué etapas, cómo ha sido ese contacto y cómo se le ha dado ese valor para contrataciones futuras. Me has convencido. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén Jimeno. Muchas gracias, Javier Irazusta. Ha sido un placer, de verdad, tenernos aquí para preguntar un poco el cómo trabajar las bases de datos para generar clientes y fidelizarlos. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Rubén. Ha sido un placer. Gracias a todos. Chao a los demás. Chao. Chao.